Muy bueno a todos mis amados hermanos, muy, pero muy buenas noches. Nuestro amado Dios les siga bendiciendo. Me alegra estar con ustedes una vez más aquí en nuestra clase número 8 de homilética. Bueno, entonces, con la ayuda y el favor de nuestro Dios, vamos a iniciar en esta noche. Nuestra clase de hoy está dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con el predicador. La segunda parte tiene que ver con el bosquejo. En la segunda parte vamos a hacer un bosquejo juntos. Vamos a ir a un texto bíblico y juntos vamos a hacer un bosquejo. Y la primera parte tiene que ver con el predicador porque la homilética, uno, tiene que ver con el arte de hacer bosquejos, de armar sermones. Y como hemos visto a lo largo de la clase, hay muchas maneras de hacer diferentes tipos de bosquejos, de transmitir nuestras enseñanzas. Pero la homilética también tiene que ver con la forma en que se comunica el mensaje, la forma en que se comunica el mensaje. Eso se llama la claridad en la comunicación. Pero la homilética también tiene que ver con el predicador, el portador del mensaje, ¿sí? Cómo el predicador transmite su mensaje y debemos, como todas las profesiones, debemos irnos formando como predicadores para ser cada día más eficaces, mejores comunicadores, más excelentes. Y como le dijo Pablo a Tito, ¿no? Debemos ir corrigiendo lo deficiente e ir añadiendo esos características, hábitos, herramientas buenas, excelentes, que nos van a ayudar a ser mejores en esta labor que nuestro Dios nos ha mandado hacer. Entonces, siempre tengamos presente esas tres cosas: el bosquejo, la forma en que lo comunicamos y el predicador. Con esas tres cosas trata la homilética. Entonces, en la primera parte vamos a mirar, como dice ahí nuestra diapositiva, consejos, algunos consejos que nos van a ayudar a formarnos y a afinarnos más como predicadores y algunas cosas que debemos tener en cuenta para evitarlas. Bueno, eh, primero, cultivemos el hábito de la lectura. Cultivemos el hábito de la lectura, por favor, mis hermanos, seamos buenos lectores, buenos lectores. Un buen predicador debe ser un buen lector. Primero y número uno, de la palabra del Señor. Debemos siempre estarnos alimentando de la palabra del Señor y de muchos temas. Como predicador uno debe estar informado cómo, qué está pasando en el mundo. Claro, pues, o sea, no somos periodistas y no hablo de tener un conocimiento extenso y profundo de cómo va nuestro mundo. No, pero sí por lo menos lo principal. Debemos saber un poquito cómo va la economía global, ¿sí? Un poquito lo esencial, cómo va la política en las naciones, cómo va el asunto de las guerras, de la paz. Todo eso es necesario saberlo porque nuestro mensaje
es bíblico, pero, o sea, es contemporáneo y es profético y uno ve cómo nuestro mensaje se va ajustando con lo que dice la palabra del Señor. Entonces es necesario saber cómo va nuestro entorno, nuestra sociedad, y eso nos va a ayudar mucho para comunicar nuestro mensaje, saber en qué punto bíblico nos encontramos y también poder hablarle a nuestra sociedad. Entonces, por favor, informémonos, leamos bastante, escuchemos noticias. Eso es muy, muy importante y necesario como predicadores. Practiquemos este otro consejo y es bien importante. Mis hermanos, practiquemos la comprensión de lectura. A veces en la palabra, bueno, existe lo que se llama la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina muchas cosas hermosas en su palabra, como Dios dijo, te daré los secretos muy guardados en el libro de Isaías, los tesoros escondidos, pero muchas cosas de las palabras de Dios las llegamos a entender con una buena comprensión de lectura, ¿sí? Con una buena comprensión de lectura. Entonces, oremos a Dios y desarrollemos eso, la comprensión de lectura. Si nosotros llegamos a tener una buena comprensión de lectura, al leer un pasaje, ya vamos a captar muchas cosas. Con solo leerlo ya vamos a captar muchas cosas. A eso le añadimos el estudio que le hacemos al pasaje y la iluminación, la revelación que el Espíritu Santo nos da será poderoso. La comprensión de lectura la podemos desarrollar siempre, como hemos hablado, haciéndole estas dos preguntas al pasaje. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué dice el autor o el escritor mejor de este pasaje? Bueno, el autor es Dios, el escritor es el profeta, el apóstol. Ambos son válidos. Pero, ¿qué dice? ¿Qué? Y segunda pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir este pasaje? Aplicando estas dos preguntas nos va a ayudar mucho con nuestra comprensión de lectura, que miren, hermanos, de verdad que eso es algo muy importante y muy necesario para los predicadores y maestros de la palabra. Practique y mejore sus habilidades, uno, oratorias, dos, comunicacionales. Son parecidas, pero tienen algunas diferencias. Mis habilidades oratorias tienen que ver con mi lenguaje, las palabras que uso, las expresiones que uso y mis habilidades comunicacionales tienen que ver con hacerme entender cómo transmito el mensaje. Entonces, yo le dejo estos dos temas y hoy es muy fácil estudiar. Usted puede hacerse ahí un curso, algo sencillo de oratoria y eso nos va a ayudar mucho, nos va a afinar, a pulir mucho como predicadores, ¿verdad? Y también de comunicación, principios de buena comunicación, ¿sí? Para que seamos bien claros, para hacernos entender, para que, o sea, no hayan barreras, muros entre nuestra audiencia y nosotros como predicadores, sino que conectemos con ellos de una manera fácil, rápida, ¿sí? Y ellos quieran escucharnos y seguirnos escuchando. Porque, como le dije hace un momento, la homilética tiene que ver no solo con hacer el mensaje, sino con la claridad en su comunicación. Eso es algo clave. Mire, nosotros podemos tener un mensaje bueno, poderosísimo,
bien estructurado, pero si no lo sabemos comunicar adecuadamente, pues se nos va a perder. Entonces, trabajemos, por favor, esas dos cosas. Mejoremos nuestro lenguaje. Y cuando digo esto, no quiere decir que busquemos palabras por allá raras, ¿no? Que usemos palabras por allá rebuscadas, desconocidas, sino que enriquezcamos nuestro lenguaje, ¿sí? Para que podamos expresarnos de una manera más clara, eh, más explícita, con un lenguaje donde tengamos un bagaje más amplio para hablar, para dirigirnos a nuestro público. Ahora, siempre tengamos presente a qué público nos vamos a dirigir. Yo he tenido el privilegio de enseñarle y predicarle a niños y gracias a Dios he conectado con los niños. Entonces, he tenido el privilegio, ahorita el fin de semana estuve ministrando a mujeres en un retiro de mujeres, un campamento de solo mujeres, ¿sí? Entonces, yo debo tener en cuenta a qué público me voy a dirigir, si es a niños, si es a solo mujeres, si es a ancianos, si es a personas nuevas, a qué público, así es a jóvenes, ¿verdad? Para de acuerdo al público que yo le voy a dirigir mi mensaje, usar el lenguaje y las expresiones lingüísticas, las expresiones en mi rostro, que conecte con ellos, que les llegue a ellos. No es lo mismo hablarle a los niños, enseñarle la palabra a los niños, ¿verdad? Que a personas no cristianas o a personas ya maduras en el Evangelio. Por eso debemos enriquecer nuestro lenguaje y tener siempre en cuenta a qué público le vamos a llegar. Mejorar la pronunciación, la vocalización. Esto sí es bien importante. Yo no sé si usted ha escuchado personas que hablan muy rápido, ¿verdad? Y sobre todo las personas que viven como en las zonas costeras, caribeñas, hablan muy rápido. Y entonces mi hermano Jesús le dijo a Saqueo, baja del árbol porque hoy yo quiero morar en tu casa. Y Saqueo bajó corriendo del árbol y el Señor. Y, y a veces de lo rápido que se habla, no se pronuncian bien ciertas palabras. Entonces nosotros debemos aprender a vocalizar bien las vocales, las letras. Si tenemos como inconvenientes con algunas palabras, ¿verdad? La Z, la S, la R. Entonces, practiquemos, practiquemos en nuestra casa, practiquemos a solas para que tengamos una buena vocalización, pronunciación y que todos los que nos escuchen nos puedan entender bien. Amén. Hermano, mire, todos estos detallitos son importantes, enriquecen. Mire, incluso a veces el acento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay periodistas y presentadores de televisión que han logrado como menguar su acento. Eh, o, eh, sí, hay periodistas, presentadores que vienen de regiones o países donde tienen un acento muy fuerte, pero ellos han logrado menguar un poco, trabajar en su acento, ¿sí? Para que no sea tan fuerte y que se escuche mejor su vocalización, su pronunciación, sea más claro para todos los públicos. Entonces, si alguno de mis hermanos, no sé, pero todo esto aprendámoslo también para cuando usted forme predicadores. Si alguno de mis hermanos, usted un día tiene un alumno que habla muy rápido, que tiene un acento así muy fuerte, muy golpeado, eso se puede trabajar, ¿sí?
la vocalización. Bueno, otro consejo, por favor, mejorar la ortografía. Nunca escribamos Dios con D minúscula. Nunca escribamos Jesús con J minúscula. Nunca escribamos Espíritu Santo ni con E ni con S minúscula. Biblia también va con mayúscula. Nunca escribamos Biblia con B minúscula. La ortografía es importante. Fíjese que hace poco, y pasó de un pastor estaba invitando a la reunión de oración y colocó oración con H por plenas redes sociales. Entonces, claro, pues alguien dirá, pero eso no es pecado. No, obvio, no es pecado, pero hombre, quedamos muy mal, ¿sí? Imagínense cuánta gente nos lee, cuánta gente nos escucha. Entonces, trabajemos también en nuestra ortografía. Cuando leamos, leamos atentamente también, colocándole atención a la ortografía y eso nos va a ayudar muchísimo. O sea, entre mejores seamos, vamos a hacer de más bendición, de más luz. Vamos a hacer quedar mejor el Evangelio y el ministerio de la predicación. ¿Sí? Que no demos ocasión, ¿verdad? Para los enemigos del Evangelio, para los que no creen, así, que nos critiquen y señalen y se burlen. Entonces, la ortografía es bien importante. Otro consejo, saber hacer las pausas, saber hacer las pausas en nuestro mensaje. Hay personas, no sé si usted ha escuchado, personas que predicando parecen como una ametralladora, eso hablan, sueltan 500 palabras sin parar y hermano, y entonces se vuelven monótonos, a veces canzones, y hay personas como que hasta les duele la cabeza, este hombre habla mucho, habla muchísimo y en algunos lugares y círculos eclesiásticos hay como la cultura que el que más grita y hable así más rápido, hermano, ya entonces miro al Señor y aleluya. O sea, como que eso es unción, como que eso es poder, y no, no, eso no tiene nada que ver con unción, con poder. Imaginémonos cómo enseñaba el Señor Jesús, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesús, pues tuvo que ser el mejor maestro, el mejor predicador, ¿sí? Y enseñaba de una manera clara, su voz, su expresión, la velocidad de las palabras, ¿sí? Hacía las pausas correctas y todo esto, hermano, va a hacer que sea más ameno que las personas nos escuchen y que nuestro mensaje sea más claro y llegue mejor a los corazones. Entonces, cuando esté leyendo la palabra del Señor, hagamos esas pausas, esos puntos, esas comas, esos puntos aparte, ¿sí? Y cuando estemos hablando y dando nuestro mensaje, hagamos también esas pausas según lo que estemos hablando, la historia que estemos contando, el momento de nuestro mensaje, el clima de nuestro mensaje, ¿ok? Eh, acentuar, acentuar bien los signos de puntuación. Quizás, hermanos, son cosas sencillas, pero a veces se nos olvidan y que debemos aplicarlas. Creo que conocemos los signos de puntuación, ¿verdad? El signo de interrogación, el signo de admiración. Entonces, cuando hay un signo de admiración, nuestra voz tiene que sonar en forma de exclamación. Cuando hay un signo de interrogación, nuestra voz tiene que hacer la pregunta, acentuar esa interrogación que va para los oyentes.
esperando una respuesta, demandando una respuesta, ¿sí? Si hay un punto, si hay una coma, hacer la breve pausa, por favor, tanto en la lectura de la palabra como al transmitir nuestro mensaje, tener en cuenta esos puntos, esos signos de aclamación, de puntuación, de interrogación. O sea, que no seamos planos, siempre lo mismo y con las mismas palabras. No, mi hermano, que seamos personas que como que transmitimos de una manera viva, como que sentimos ese mensaje que estamos transmitiendo. Amén. Entonces, los signos de puntuación, tenga en cuenta también el tono de la voz, el tono de la voz. Hay personas que gritan, ¿verdad? Y alzan su voz y gritan de ¡guau! ¡Guau! Y de pronto hay personas que hablan muy suavecito. Entonces, ahora el tono de la voz también va de acuerdo a la lectura o al mensaje que estamos dando. Si estamos dando un mensaje profético, un mensaje de exhortación, o sea, el tono de nuestra voz es como un poco más fuerte, más demandante, más afirmativo, ¿verdad? Si estamos dando un mensaje de consolación, nuestro tono es más suave, más poético, más romántico. Si estamos dando una enseñanza, no prédica, sino enseñanza. Entonces, nuestro tono de voz es más como de conversación, como de charla, ¿sí? Más como amigable, como si estuviéramos ahí hablando, charlando con cada persona que nos está escuchando. Entonces, eso es bien importante. Precisamente, ahorita en el retiro de damas que estuve ministrando el fin de semana, en una de las ministraciones y de las conferencias, el tono de voz fue así fuerte, afirmativo, transmitiendo seguridad, transmitiendo una demanda según la palabra de Dios, buscando una respuesta, una decisión de las personas que escuchaban. Pero hubo otra administración en la noche que el tema era un encuentro con el amado de Jesús, ¿no? Entonces, mi tono de voz fue más suave, romántico, poético, que las llevara a un encuentro personal, íntimo con Jesús. Y eso pasó. Entonces, si me hago entender, espero hacerme entender de acuerdo al estilo del mensaje que estemos transmitiendo. Debe ser el tono de voz sin abusar del volumen muy alto o muy bajo. ¿Qué más consejos para formarnos como predicadores? Por favor, no se alargue en el mensaje. Yo he escuchado pastores que dicen, y les prediqué como hora y media. Según los expertos en comunicación, ¿no? Hermano, de hora y media que escuchan, las personas nomás retienen como 10 minutos, como 10 minutos. Entonces, eh, no se trata de las horas o de la hora que duremos hablándole a las personas, y porque las personas se cansan y más en este tiempo. Entonces, de pronto, antiguamente sí funcionaban mucho esos mensajes de hora, hora y cuarto, hora y media, ¿verdad?
bueno, a no ser que sea un taller específico de un tema, ya con gente madura o profesional o que ya saben, ¿verdad? Cuando es un taller, un seminario, que las personas ya saben que son conscientes, que vienen a aprender sobre este tema. Pero cuando son los cultos normales de la iglesia, ¿verdad? Que hay mucha gente empezando en el Evangelio, que hay mucha gente que no está acostumbrada a escuchar tanto, a estudiar tanto, y hay muchas personas nuevas. Entonces, esos mensajes largos, hermanos, o sea, la verdad es que ya no funcionan en esta época, ya no funcionan. Nuestra sociedad va cambiando. Por eso, si nosotros estudiamos un momento los modelos educativos de hoy, esos modelos pedagógicos de hoy y la generación de hoy, qué capacidad de recepción tienen en cuanto a tiempo y memorización, ¿sí? Que todo eso es bueno hacerlo nosotros como predicadores. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que la generación de hoy, uno es visual, son visuales, les gusta ver. Y dos, son de mensajes más cortos, pero mensajes claros, cortos pero claros. Entonces, hermano, y todo esto debemos aplicarlo nosotros a la homilética y a nuestra predicación. Hermanos, nuestros ministerios se tienen que contextualizar, nuestras iglesias se tienen que contextualizar. Mm, Yo, como usted sabe, yo viajo mucho por muchos lugares y predico en muchísimas iglesias, hermanos amados, y hay iglesias a las que yo voy que se quedaron hace 40 años atrás. Su forma de hacer el culto, su estilo de predicación, de enseñanza, es de hace 40 años atrás. ¿Y qué es lo que encuentro en esas iglesias? Que las personas que van a esas iglesias son personas adultas, mayores de 50, 60, 70 años, que casi no hay jóvenes ni personas nuevas, ¿verdad? Y claro, allá yo no voy a enseñar estos temas, voy como misionero, voy como evangelista y a veces las personas no están preparadas para una renovación mental, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver con nuestra homilética. Ahora, yo no les estoy diciendo que cambiemos la esencia de nuestro mensaje, no, la verdad es eterna y absoluta. La palabra de Dios es una verdad eterna y absoluta, no cambia, ¿verdad? Pero ya la forma en que la presentamos debe ser consistente, contextualizada con los oyentes a los que les estamos llegando. Entonces, la generación de hoy, mis hermanos, es una generación acostumbrada a mensajes cortos. Si usted se da cuenta, una de las redes que más tiene fuerzas, ¿cuál es? Una de las redes que más ven y ha cogido mucha fuerza es TikTok. TikTok le ganó a YouTube, ¿verdad? Y TikTok son videos que cortos. ¿Y quiénes son los que más ven TikTok? Los jóvenes. Entonces, hay iglesias que quieren alcanzar a los jóvenes, pero con mensajes de una hora que parece que son como para viejitos en el Evangelio. Y pues así no va a funcionar. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, mis hermanos amados. Entonces, el el mensaje debe ser claro, contundente y relevante. Amén. Y no tan extenso, no tan largo, no tan largo, pero claro. ¿Qué quiere decir? Claro eh, que lo que le voy a decir, se lo voy a decir eh, sin tantos rodeos, sin dar tantas vueltas, ¿sí? Con palabras precisas
que mi público comprende, entiende. Y mi mensaje debe ser contundente. ¿Qué quiere decir contundente? Que les llega a la mente, que les llega al corazón, ¿verdad? Que provoca, que trae una demanda, que exige una respuesta, un mensaje contundente, no un mensaje frío, sino un mensaje contundente que trae una demanda y exige una respuesta del oyente, ¿verdad? Y tiene que ser, ¿qué? Relevante. ¿Qué es relevante? Que es un mensaje o unas verdades que les sirven a la persona para su vida práctica, para su diario vivir, ¿verdad? Eh, hay predicadores muy técnicos, muy teólogos. Entonces, por eso es tan necesario que yo sepa, o sea, a qué público le voy a llegar. Si yo voy a predicar normalmente en la iglesia, entonces, en un culto normal, yo no me voy a poner a dar una enseñanza profunda sobre la Trinidad o una enseñanza profunda sobre angeleología, sobre demonología, porque algunas cosas me van a entender y les van a gustar, pero las personas van a salir diciendo, pero, o sea, bueno, ¿a mí de qué me sirve? En mi vida práctica, ¿de qué me sirve? ¿Sí? En el problema que yo tengo en la casa, con este pecado que estoy luchando, con esa deuda que tengo en el banco. O sea, ¿de qué me sirve lo que yo escucho en la iglesia? Debe ser que relevante, que yo lo aplique a mi vida práctica. Amén. Hermano, cosas muy importantes, muy necesarias. Bueno, ¿qué más? Tengamos en cuenta, escuche esto, hermanos, tengamos en cuenta el poder de la palabra, de la oratoria. Mire, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y en la predicación hay un poder impresionante. En el pararse uno frente a un micrófono, frente a un público y dar un discurso, dar un mensaje. Usted no se imagina lo influyente, lo importante y lo poderoso que es eso. Por eso debemos ser tan responsables y tan claros para hacerlo. ¿Sabe qué se ha comprobado? Que los grandes, la mayoría, la mayoría de los grandes cambios y movimientos en la historia los han hecho oradores, oradores eficaces, no escritores, sino los que más han arrastrado seguidores tras de ellos y han traído causas y muchas de esas causas equivocadas, pero su discurso fue tan claro, tan convincente y supieron llegarle a las masas y los arrastraron, ¿sí? Y la historia está llena de eso, hermanos, e incluso en los Estados Unidos, famosos discursos, ¿no? Creo que fue del el general John MacArthur a su ejército, a sus soldados en la Segunda Guerra Mundial, los discursos de Hitler, que equivocado el hombre, pero arrastró masas, de Martin Luther King, mis hermanos, a través de sus discursos, o sea, ese movimiento que generó allá en los Estados Unidos por los derechos civiles de las personas de color, de Gandhi, ¿verdad? Que sin disparar un arma, hermano, logró la paz y la liberación en su tiempo para sus conciudadanos allá en la India. O sea, y todo, o sea, todo eso ellos lo consiguieron como hablando, transmitiendo, dando de una manera convincente, proclamando, predicando sus causas. Entonces, hermanos, démonos cuenta
lo importante y lo influyente que es la predicación, ¿verdad? Se pueden arrastrar masas para bien o para mal. Ahora, en nuestro caso, por eso debemos enseñar la palabra de Dios como es y proclamar a Jesucristo. Y a través de nuestra proclamación, atraer personas, docenas, centenas, y si Dios nos permite, miles de personas con nuestro discurso, atraerlos a Jesús, al reino de los cielos, que seamos buenos comunicadores, excelentes comunicadores por eso. Bueno, mis hermanos, otros consejos. Hagamos un buen uso del espacio en el cual nos movemos. Cuando pasamos al altar, cuando pasamos a la plataforma, que, que nuestros movimientos sean acordes con las palabras que estamos enseñando. Si usted está pronunciando una pregunta, su rostro, su mirada, ¿sí? Exprese esa pregunta, esa interrogación. Si usted está afirmando algo, su estilo, su mirada, su palabra, sus manos expresen la afirmación de la verdad que usted está diciendo. Que nuestras gesticulaciones, nuestra mirada, el movimiento de nuestro cuerpo sea acorde con lo que estamos diciendo, refuerce, afirme lo que estamos diciendo. Eso también es bien, bien importante, porque cada desplazamiento que nosotros ejecutamos tiene un efecto en el inconsciente o en el consciente de las personas. ¿Sí? Este otro consejo, evite moverse demasiado rápido y desplazarse de un extremo al otro del altar. Yo me acuerdo hace años, yo era un joven y llegaba un predicador a la iglesia, lo invitaron varias veces y parecíamos en un partido de tenis, así, así. Porque el hombre en el altar corría de un extremo al otro y hablaba y gritaba y se iba de un extremo al altar y se iba para el otro y uno era así, uno terminaba como mareado, ¿no? Como borracho. Entonces, evitemos cosas en el altar que como que cansen a la persona, que como que más bien ofendan a la persona, como que distraigan a la persona y la saquen del mensaje, sino que lo que nosotros hagamos en el altar introduzca más a la persona en el mensaje que estamos comunicando. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí esa primera parte, esos consejos, confiando en Dios. En la otra clase les voy a dar otros consejos. Amén. De cosas para hacer y evitar en el altar. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de esta clase. La segunda parte tiene que ver ahora con el bosquejo, con el sermón. Ya vamos a la parte práctica. Y está en esta clase, juntos vamos a hacer un bosquejo en los minutos que nos quedan. Amén. ¿Sí les gusta? De una manera práctica vamos a desarrollar un bosquejo. Entonces, ya sabemos qué es el tema. ¿Recuerda qué es el tema? El tema es lo general. Ejemplo, la fe. Eso es general. Segundo, ya sabemos qué es el título. ¿El título qué? Lo específico. El título comprime, sintetiza el sermón. ¿Sí?
Entonces, si el tema general es la fe, el título sería eh, mm, la fe que necesitas para ser salvo. Podría ser, ¿no? Sí. O ¿cuánta fe necesitas para recibir tu sanidad? Algo así que llame la atención, pero que sea específico. Amén. O ¿cómo era la fe de Abraham? Sí, cosas más específicas. O yo puedo tener la fe de Abraham así, algo específico es el título. Bueno, ya hemos hablado, sigue el texto bíblico y sigue la introducción. En la clase anterior hablamos de la introducción, recuerda que la introducción es bien importante porque nos conecta con el público o nos desconecta, una de las dos. En la introducción o la gente dice, wow, yo quiero escuchar a este predicador. O dice, no, ya perdió la audiencia. Entonces, dijimos que la introducción pueden ser una o dos preguntas de esas que despierten a la gente, que las personas no sepan qué responder, o pueden ser una anécdota, una ilustración bien bonita que llame su atención, ¿verdad? O la introducción también puede ser la importancia de lo que les va a decir. ¿Por qué les voy a decir este mensaje? ¿Por qué usted necesita escuchar este mensaje? ¿Por qué es importante que usted sepa esto que le voy a comunicar? Eso puede ser una introducción. Entonces, ahora vamos con el sermón. Vamos ahora a escoger un texto, un texto. Amén. Y vamos a escoger un texto así más o menos para empezarlo a estudiar, a desarrollar. Vamos a ir a El Cantar de los Cantares, capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, en El Cantar de los Cantares, capítulo 3. Ok, vamos a ir ahora a la práctica. Y este texto, yo no he hecho el bosquejo, mire, yo aquí no tengo bosquejos, no es que ya lo hice, no, no lo he hecho. Pero ya escogí ese texto, pero no he hecho el bosquejo, juntos lo vamos a desarrollar. Este es un texto promedio. ¿Por qué es un texto promedio? Porque, o sea, no es un texto tan fácil de predicar, pero tampoco es tan difícil como otros. Por allá en, no sé, en Apocalipsis, en Ezequiel, hay textos más, ¿verdad?, complicados de predicar. Entonces, este texto, ¿cuántos versículos tiene? Este capítulo, ¿cuántos versículos tiene? Tiene 11 versículos, ¿verdad? 11 versículos. Ahora, como vamos a hacer el ejercicio, hoy lo vamos a iniciar y en la próxima clase lo seguimos. El asunto es que aprendamos. Amén. Vamos a leer estos 11 versículos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de encontrarle las divisiones que tiene este texto. Vamos a encontrarle las divisiones que tiene este texto. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no lo vamos a hacer de todo el capítulo, sino lo vamos a hacer de una de las divisiones del texto. Entonces, hay una división, hay otra división. Ahora, de por sí los textos bíblicos tienen divisiones naturales, que uno al ir leyendo se da cuenta como que aquí hay un párrafo que contiene una idea y como que aquí ya pasó a otro párrafo que contiene otra idea.